si me dejaran libre, sigo adelante. Un día a la vez. Vamos a arrancar con algo que da mucho de qué hablar, algo que lleva más de 30 años en la sociedad, en los fanáticos, en la familia, que es el caso de Selena y Yolanda Saldívar, que seguirá tras las rejas luego de negársele la libertad condicional al cumplirse 30 años de haber asesinado a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Exactamente, y bueno, la reportera Marta Flores ha cubierto este caso desde aquel entonces, o sea, 30 años haciendo esto, y ahora estamos en vivo con ella desde San Antonio, Texas. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marta? Gracias, Clarice y Roberto. Pues aquí estamos en el mercado de San Antonio. ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí Selena venía a presentarse un sinnúmero de veces hasta que murió, hasta que Yolanda Saldívar le quitó la vida aquel 31 de marzo de 1995. Hoy, Yolanda Saldívar continúa en una prisión en Gatesville, Texas, enfrentando la cadena perpetua. No se le ha dado la libertad condicional como ella esperaba. Todas sus esperanzas se vinieron abajo luego de que el panel de perdones y de libertad condicional se lo negara. Ahora tendrá hasta 5 años posiblemente para preparar de nuevo su caso. Se revisaron muchísimas cosas, se revisaron entrevistas con la familia Saldívar, con la familia Quintanilla, documentos, protestas, se revisó todo eso, pero al final se decidió que Yolanda Saldívar no tenía por qué tener la libertad condicional porque podía ser una amenaza pública. Hay que recordar que fue el 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar se presentó en ese cuarto.Ella estaba ahí durmiendo cuando Selena llegó. Aparentemente, de acuerdo a la familia Quintanilla, Selena iba por unos documentos administrativos, ya que Yolanda Saldívar era la administradora de las boutiques de Selena. Pero Yolanda siempre ha dicho que en ese cuarto 158 no se habló nada de robo o de documentos, nada de eso. Simplemente se discutió de la vida privada de Selena. Y en un momento de ira, Yolanda dijo: si no quieres que diga tus secretos, me voy a matar. Y en ese momento Selena trató de cerrar la puerta y fue cuando se le escapó el tiro y dice que fue un acto accidental. Por parte de la familia Quintanilla en estos momentos, bueno, ha sido muy doloroso también todo este proceso. Ellos ya están agradeciendo al panel de indulto y libertad condicional de esto. Dicen que esta sentencia, se puede decir así, no les va a devolver a Selena, pero sí reafirma que en el estado de Texas hay justicia. Entonces ellos sí están tranquilos con eso, igual que toda la familia de Quintanilla, igual que también el viudo de Selena Quintanilla. ¿Hay alguna pregunta? Claro que sí, Marta. Obviamente, al ver estas declaraciones de la familia, era de esperar. Ellos todavía no han perdonado a Marta. ¿Has hablado con Marta después de recibir esta negación con Yolanda? ¿Has hablado con ella? ¿Cómo ella recibió esta negación de la libertad condicional? Bueno, de acuerdo a la familia de Yolanda, ella está tranquila y en shock también. No se esperaba esto, pero tiene una aparente tranquilidad y ella dice que no importa, que ni modo, que va a tener que esperar otros 5 años para nuevamente hacer la petición de su libertad condicional. Bueno, ¿y en qué condiciones se encuentra Yolanda ahora mismo en la cárcel? Se dice que está excluida, aislada de las otras reclusas por seguridad. ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, ella prácticamente en estos 30 años ha salido muy poco de su reja. Ella permanece ahí, muy poco la dejan, está prácticamente aislada en su celda por temor también a que le hagan algo. Imagínense, ya han pasado 30 años de esto y Yolanda todavía sigue aislada en una reja y sale muy poco a convivir con las demás presas. Marta, Yolanda siempre ha dicho que fue un accidente, que no fue intencional. Hasta la fecha de hoy, ella sigue manteniendo esa versión. ¿Qué te ha dicho ella? Ella sigue manteniendo esa versión, que cuando Selena trataba de cerrar la puerta del cuarto para hablar, ella se estaba apuntando la cabeza, apunta a Selena: no cierre la puerta, y se le escapa el tiro.
Lo que sí se arrepiente más que todo es de la situación que se vivió, que Celina haya ido esa mañana a confrontarla en ese cuarto. En estos momentos tenemos esta entrevista que le hicimos al abogado Alfonso Cabañas. La mesa directiva que decide en otorgar la libertad condicional evalúa dos cosas. Número uno es, hacen una evaluación del riesgo, ¿verdad? En este caso el riesgo de Yolanda. Y número dos, hacen se basan mucho en el delito del cual se le encontró culpable, ¿verdad? Entonces, en la evaluación del riesgo y en la gravedad del delito, creo yo que la mesa se basó para rechazarle su solicitud. Si tú te metes en las redes sociales, empezabas a ver los fans de Selena, los familiares, la gente por todas partes del estado, incluso por parte de Estados Unidos, empezando a mandar cartas de apoyo, a hablar al respecto, diciendo no es posible, no la liberen, es una... Entonces, en mi opinión, sí, eso influyó mucho para que la mesa directiva dijera, no, lo vamos a rechazar, lo sentimos mucho. Definitivamente Celina dejó un gran vacío, no solamente en su familia, sino también entre los millones y millones de fans que tenía. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella en el 2009 para El Gordo y la Flaca, y en ese momento yo le pregunté, ¿qué harías si quedaras en libertad? Y esto fue lo que ella me contestó. Mi vida cambió el 31 de marzo, en el 95. Él no puede cambiar peor. Si me dejaran libre, sigo adelante. Un día a la vez, porque mañana no es prometido para mí. Estas fueron las palabras de Yolanda Saldívar en el 2009. Ahora, en el 2000, que estamos ahorita en el 2025, sigue diciendo lo mismo. Ya han pasado 16 años de esa entrevista y ella sigue diciendo lo mismo, que si le hubieran dado la libertad condicional, ella estuviera así, viviendo día a día. Ahora, Marta, antes de despedirnos, la solicitud fue declinada ahora, pero ¿qué sería la diferencia del argumento de aquí a 5 años si el delito sigue siendo lo mismo? Clarisa, de acuerdo a los abogados va a ser lo mismo, no hay nada que va a cambiar, van a ser los mismos testigos, van a ser las mismas entrevistas, los mismos documentos. Lo único que podría cambiar es que los fans ya no mandaran tantas cartas de apoyo a Celina o que estuviera el caso más tranquilo, pero hemos visto que año tras año han habido tributos en memoria de la reina de la música tejana. Entonces, mientras esto no quede en el olvido, mientras Celina siga en los corazones de muchos, va a ser muy difícil todo este proceso para Yolanda Saldívar. Bueno, muchísimas Esto es lo gracias. que tenemos desde Muchas el mercado gracias, de San Marta. Antonio. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Marta. Desde aquí te saludamos también. Mira, ese es un detalle muy importante. La verdad, yo no lo sabía, que tiene un gran peso todos los fanáticos que mandan cartas pidiendo que la mantengan presa, que la mantengan condenada a esta cadena perpetua. Ella a lo mejor lo que pensaba que después de 30 años como que iba se van a olvidar. Exacto, pero afortunadamente también mantenemos en vida a Selena con tanto tiempo recordándola con su música. Cada año celebramos su vida.